Muy bien, vamos a ver ahora la exploración fundamental de abdomen. Vamos a ver de forma muy por encima, a lo mejor lo que se realiza durante una exploración clínica. Dentro de la anatomía y fisiología, hay que saber diferenciar cuando nosotros hablamos del tubo digestivo. El tubo digestivo viene siendo todo este recorrido que haría, pues lo que vendría siendo aquí el bolo alimenticio, mientras atraviesa el proceso de digestión. No se toma aquí en cuenta los órganos accesorios como el hígado o la vesícula, porque aunque sí participen en la digestión, el tubo digestivo es la carretera principal que se va a estar tomando. Entonces, se nos indica que mide 8.3 metros. Esto implicaría todo esto, el esófago, estómago, tal. Y pues funciones de ingerir y digerir el alimento, absorción de nutrientes, electrolitos y agua. Sin embargo, al nosotros hablar de la exploración abdominal, pues a lo mejor no nos enfocaríamos en el esófago o la faringe. Vamos a estar más bien viendo aquí, en estos órganos. Ahora, vamos a hacer la típica exploración que se hace, que conllevaría pues la palpación, la auscultación y tal. Pero primero hay que saber bien qué órganos son en los que vamos a estarnos fijando. Además de ser una exploración general, también vamos a fijarnos en órganos en específico. Ahora, algo aquí interesante es que dice que el hígado se halla en el cuadrante superior derecho del abdomen. Como muchos saben, nosotros tenemos formas, al menos dos formas principales en la que podemos estudiar las regiones abdominales. Y una de esas es con los cuadrantes, que, pues, valga la redundancia, son cuatro. Vamos a verlos posteriormente. Ahora, algo muy importante con respecto a la localización del hígado, bueno, sí, y también respecto al diafragma, es importante entender cómo funciona el diafragma. Lo veremos más adelante. Y encima de la vesícula biliar, el riñón derecho y la flexura hepática del colon. Ahora aquí lo interesante es que cuando, por ejemplo, nosotros querramos palpar el riñón derecho, puede ser fácil de confundirlo con el hígado. Así que hay que tener muy bien en cuenta dónde se encuentran los órganos. Y pues lo típico, función del hígado, metabolismo de carbohidratos, grasas, proteínas, no nos vamos a detener tanto en la fisiología. Ahora, lo que hablábamos de la vesícula biliar, siendo también un órgano accesorio, trabaja muy de cerca con el hígado y es por eso que están juntos uno con el otro. Páncreas, igualmente, am, otro órgano accesorio. El vaso. El vaso también va a ser uno de los órganos que estaremos viendo cómo se van a terminar después palpando. Y riñones, uréteres y vejiga. Vamos a hacer también énfasis, sobre todo en riñones y vejiga. Ahora, a lo mejor aquí no se menciona directamente, pues, dentro de los órganos, pero también es importante tener en cuenta, pues, el peristaltio, porque si bien no viene siendo a lo mejor directamente, pues, como tal un órgano, también es importante porque nos puede dar indicios sobre algunas afecciones clínicas. Ahora, perdón, sobre el peritoneo. Peristaltio es el movimiento del alimento a través del tubo digestivo. Sobre el peritoneo, vamos a ver entonces, ahora sí, propiamente la anatomía. Entonces, nosotros aquí tenemos cómo viene siendo pues la pared abdominal. Tenemos ciertamente nuestra piel y abajo de los músculos, y tejido conjuntivo y tal, pues ya tendríamos nuestros órganos. Entonces, es importante saber que obviamente al momento de querer nosotros palpar, pues vamos a estar luego sintiendo mucho músculos. Puede ser más fácil palpar en pacientes que sean delgados que aquellos que tengan más tejido adiposo. Ahora, nosotros podemos ver músculos aquí, como el transverso del abdomen, el oblicuo externo, pero también, y el interno, pero también vamos a tener, y recto del abdomen, vamos a tener también otras partes. Lo que nosotros estamos viendo aquí, por ejemplo, de la aponeurosis, son fascias. Son fascias, estamos hablando entonces de tejido conjuntivo
y tenemos la vaina del recto. Entonces viene siendo como una capita que lo recubre. Ahora, la línea blanca es importante entenderlo porque posteriormente cuando hablemos de hernias, pues en otro tema, pues aquí es donde es importante comprender la forma en la que esto funciona. Entonces, nosotros vamos a tener que nuestros tejidos van a ir de este lado y de este lado, y la línea blanca vendría siendo a lo mejor una parte donde los dos chocan. Por eso se ve de esta forma, como que resalta. Entonces, recordemos, tenemos piel, músculo, fascias y abajito de todo eso, pues ya nuestros órganos. Ahora, hablando de los órganos, esta es la parte que yo mencionaba. Me adelanto de una vez, pero nosotros vamos a tomar entonces el ombligo como punto de referencia. Es decir, si lo estamos teniendo por acá, hiciéramos aquí un par de líneas imaginarias, estos vendrían siendo nuestros cuadrantes, me quedó chueco, pero estos vendrían siendo nuestros cuadrantes. Entonces vamos a ver que los cuadrantes inferiores se van a caracterizar por los intestinos y en los cuadrantes superiores vamos a tener órganos accesorios y el estómago. Aunque lo iremos viendo más adelante que también puede ser en base a si se estudia desde las 9 regiones que veremos posterior. Y esto es lo que planteábamos. Entonces, aquí no se ve, pero no, aquí tampoco. Ah, bueno, sí. O sea, si nos fijamos de nuevo aquí en esta imagen, donde se pueden ver las costillas y los espacios intercostales, podemos ver que el hígado se ve cubierto por las costillas, por lo que puede ser a veces un poquito difícil de palpar. Aquí en la imagen no se alcanzaría a apreciar, pero aquí tendríamos el diafragma. Entonces, a veces como que hay un poco de confusión respecto a cómo funcionan los pulmones. Pero imaginemos que tendríamos, no sé, una botella, ¿no? No se me ocurre otra metáfora, pero imaginemos que tenemos una botella. Y es una botella, pues, que tiene la capacidad de recuperar su estructura. Entonces tú imagínate que tienes tu botellita así y la exprimes, la dejas exprimida y le tapas la boquilla con un dedo. Pero al momento de tú retirar el dedo, entonces, esta botella hipotética volvería a recuperar su forma original, ¿no? Pues eso es debido a la diferencia de presiones. Así que eso es lo que va a estar pasando también con los pulmones. Los pulmones no es que nosotros funcionemos como si fuéramos, no sé, una aspiradora o algo así, sino que más bien lo que sucede es que si nosotros aquí, puede ser así el dibujo del pulmón. Entonces, estos son los dos pulmones, ¿no? Y aquí tenemos entonces el diafragma. ¿Qué pasará entonces cuando nosotros inspiramos? Pues que los pulmones van a estar así, como esta imagen de acá, van a estar así. Y cuando exhalamos, los pulmones van a estar así, de esta forma. Por lo que el diafragma se va a expandir y los pulmones sacan el aire. Entonces el diafragma se contrae y entonces los pulmones se expanden y puede volverse a meter aire. Por esto mismo, al momento en el que el diafragma, es decir, cuando inhalamos, el diafragma se hace pues hacia abajo y eso haría que todos estos órganos también se vayan a hacer hacia abajo. Esto es algo importante de entender. Perfecto. Vamos a seguir entonces enfocándonos con respecto a la anatomía. Desde aquí a lo mejor no se alcanza a apreciar bien, pero abajito del hígado, o bueno, como medio escondidito, tendríamos nuestra vesícula biliar. Y atrás de los mismos tendríamos los riñones. El riñón derecho suele estar un poco más abajo que el izquierdo, por lo mismo del riñón. Entonces, como el riñón ocupa mucho espacio, pues el riñón derecho va a estar un poquito más bajito. Y el riñón izquierdo un poquito más arriba. Aclaración importante, acuérdense que nosotros decimos derecha como desde la perspectiva del paciente. Entonces, si bien este lado de acá es nuestra derecha, tenemos que pensar en los zapatos del paciente. Entonces, para el paciente, esta es la derecha y esta es la izquierda. Por eso estamos hablando aquí de la derecha. Bueno, lo que decíamos. Entonces,
Abajo de, o bueno, más bien atrás tendríamos nosotros los riñones y se alcanza a ver aquí por a poquito el vaso. Ahora, tenemos aquí también los intestinos. Esta partecita de aquí es el apéndice y esto es el recorrido que haría para después llegar posteriormente al ano. ¿Ok? Ahora, si quitáramos de aquí los intestinos y el estómago, podemos ver más fácilmente, primero que nada, los riñones que no eran visibles hace un momento y ya se alcanza a ver mejor el vaso porque hace ratito se veía muy oculto, pero ahora sí podemos ver mejor el vaso. Ahora, lo que nos interesa de aquí. Vean la diferencia. Esto es lo que platicábamos ya hace rato que nuestro riñón derecho se va a encontrar un poquito más abajo que el izquierdo. Esto hace que sea un poco más fácil palpar, pero no es ya lo veremos después, pero no siempre se alcanzan a palpar todos los bueno, no se alcanzan a palpar todos los órganos y uno de esos casos vienen siendo los riñones. Usualmente no se alcanzan a palpar. Ahora, antes de que se me olvide, mucha énfasis aquí respecto a la parte del apéndice, porque con, con las últimas técnicas de exploración estaremos viendo que pues es importante determinar si ha habido alguna apendicitis o rotura del mismo apéndice. Entonces, por ejemplo, aquí, lo aclaro de una vez para posteriormente, aquí podemos ver el apéndice. ¿Y qué sucede con el apéndice? Pues que en caso de que hubiera apendicitis o de que hubiera una rotura, podría inflamar regiones que, o más bien, sí, perdón, su inflamación o la rotura podría hacer que sean dolorosos regiones que estén cercanas al mismo. Y eso nos ayudaría a tener una idea de si nuestro paciente tiene alguna afección en el apéndice. Por ejemplo, el obturador interno. Este es un músculo que está en contacto con el apéndice y después veremos una técnica en la que se busca que se haga cierto movimiento que podríamos darnos una idea de si hay una afección en el apéndice. Y madre mía, lo mismo para el psoas. El psoas también está en contacto tanto con el ciego como con el apéndice. Entonces, estos músculos, al estar en contacto con un apéndice inflamado, nos podría dar una idea de si hay una posible afección, como habíamos dicho. Ahora, enfocándonos de nuevo aquí en esta parte. Importante también saber dónde se halla la aorta y la vena cava inferior. Sobre todo la aorta. Bueno, también la inferior. ¿Por qué? Porque estaremos viendo posteriormente que se puede sospechar de otras afecciones que involucran a la aorta y unas que también involucran a la vena cava inferior, que es posible hacerse una idea del posible diagnóstico mediante la palpación. ¿Ok? Vale, de nuevo, lo que comentábamos de los riñones, quitamos ahora el hígado, el páncreas también lo quitamos y podemos ver entonces ahora sí los riñones propiamente. Si se fijan, de hecho, aquí tenemos parte del esófago. Vean algo importante, la aorta es bastante prominente de la misma forma que la vena cava inferior. Así que la aorta puede ser un poquito, bueno, quizá algo fácil de palpar, sobre todo en pacientes que sean delgados. Ahora, antes de llegar nosotros de lleno a la exploración, pues necesitamos realizar una correcta anamnesis. Yo aquí menciono todos estos puntos de una forma muy superficial. Esto es más que nada como, pues, a lo mejor un recordatorio, pero se debe de buscar hacer una correcta anamnesis. Es decir, si por ejemplo estamos hablando de, qué sé yo, dolor abdominal, pues hacer preguntas pertinentes. Por ejemplo, ¿hace cuánto que empezaron los dolores? Si hablamos de diarrea,
a lo mejor indagar si pues ha encontrado a lo mejor también, no sé, alguna otra afección al momento de que va al baño, si siente dolor, si ha habido sangrado, cosas así. Eh, esto, sí, todo esto son antecedentes de la enfermedad. Incontingencia, icteria, disuria, etcétera. De lo típico, antecedentes médicos, familiares, personales y sociales, lo de cajón hacer una correcta anamnesis. Y ahora sí, vamos a lo que nos compete respecto a la anatomía. Entonces, ya aquí está lo que yo mencionaba hace rato respecto a hacer una división en cuatro partes del abdomen. Al momento de hacer pues cuatro partes, los vamos a llamar cuadrantes. Ahora, esas letras pueden parecer extrañas, pero en realidad es bastante sencillo. Simplemente nos está diciendo que es CSD, pues cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo, cuadrante inferior izquierdo, perdón, derecho, cuadrante inferior izquierdo. ¿Ok? Y es pues recomendable que nos aprendamos más o menos qué órganos se encuentran en cada uno de los cuadrantes. Entonces, si vemos aquí donde ya estamos viendo los órganos, ahorita veremos las regiones, estamos viendo los órganos, ya vemos aquí lo que yo decía hace rato. Cuando hablamos de los inferiores, estamos hablando sobre todo de intestinos. Cuando hablamos de los superiores, también estamos hablando de intestinos, pero también empezamos a pensar en los órganos accesorios y el estómago. Así que bien, Mm, eh, ¿cómo saber cuál usar? Pues va a depender más bien de cada médico. Pero he visto que muchas veces se hace más que nada referencia a los cuadrantes. Ahora, aquí no sé si alcance a ver, este es un uno, este es un 2, este es un 3 y estos son el resto de números. Entonces, vamos a tener aquí nuestra región epigástrica, umbilical, hipogástrica y después vamos a tener los de los laterales. Entonces tenemos el hipocondrio derecho, el hipocondrio izquierdo, lumbar derecho, lumbar izquierdo, inguinal derecho, inguinal izquierdo. Entonces, una vez más, epigástrica, umbilical, hipogástrica, hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, lumbar derecho, lumbar izquierdo, inguinal derecho, inguinal izquierdo. Súper bien. Ya empezamos entonces ahora sí a hacer nuestra exploración de abdomen. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Pues vamos a empezar desde la forma que sea menos invasiva. Hablamos entonces de la inspección. Aquí vamos a poder tener una primera vista de lo que está pasando con el paciente y lo típico que se suele hacer en las inspecciones. Como es de carácter visual, checamos entonces el contorno de la piel, la superficie, y bueno, vamos a ver, por ejemplo, también desde aquí, no me acuerdo si lo puse. eh, no lo puse desde aquí. Pero desde aquí ya podríamos entonces empezar a ver si, o sea, además de la coloración o cosas así, cicatrices también, em, si hay además, a lo mejor masas que ya podamos ver que están sobresaliendo. Ahora, aquí puede parecer, eso lo veremos después, pero aquí puede parecer un poco complicado saber si estas masas son de la pared abdominal o si son, pues, por los órganos abdominales. Tenemos aquí otras cuantas referencias. Eh, por ejemplo, bueno, lo que ya decía yo, ¿no? El ombligo lo vamos a utilizar de referencia para los cuadrantes, así que por eso decía yo que muchas veces depende del médico propiamente. Aquí tendríamos la apófisis sifoides del esternón, las espinas ilíacas, o sea, tanto la de acá como la de acá, la línea media, el borde costal y aquí es donde quizá ya podemos empezar a hacer,
voy a quitar esto. Aquí es donde entonces ya podemos empezar a hacernos la idea de si hay alguna afección, primero que nada en la parte de la circulación. La imagen que estamos viendo aquí, y esto es lo que yo comentaba hace rato, de que, por ejemplo, era muy importante ver lo de la vena cava superior, es los patrones venosos abdominales. Lo que se espera usualmente es que la forma en la que corre el flujo sanguíneo parta desde el ombligo hacia la periferia, hacia arriba y hacia abajo. Pero si nosotros habláramos a lo mejor de que hubiera una hipertensión portal, podrían cambiar los patrones. Y lo mismo en el caso de la obstrucción de la vena cava inferior. Por eso les decía yo acerca de la vena cava inferior. Entonces, imaginemos que nuestro paciente, entonces usualmente, obviamente hay más venas, ¿no? Pero usualmente entonces partiríamos desde el ombligo y se irían hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Voy a ponerlo mejor de azul. Hacia arriba y hacia abajo. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, en el caso de que hubiera una obstrucción de la vena cava inferior, perdón? Pues lo que ya decíamos hace unos segunditos, sí o sí, se tiene pues que estar esparciendo la sangre. Y por ello mismo, a lo mejor se buscarían otras maneras o sea, con la participación de otras venas, que a lo mejor usualmente no tendrían un tipo de dirección su sangre, pero en caso de ser necesario el cuerpo buscará que sí lo haga. Entonces digamos que esta es una vena, ¿ok? Digamos que esta es una vena. Y digamos que usualmente puede ser que la sangre vaya en esta dirección, pero por una obstrucción de la vena cava inferior se vaya hacia acá, en esta dirección. Esto lo podemos determinar si tapamos una parte con un dedo y tapamos otra parte con otro dedo. Entonces tenemos a nuestro paciente, tapamos una parte con un dedo y otra parte con otro dedo, y luego al retirar la presión podemos ver hacia dónde se va primero la sangre, y eso nos daría una idea de la dirección hacia la misma que está corriendo. Así podemos saber si estamos quizás sospechando, o sea, se podría empezar a ver si se puede sospechar de un tipo de patología. Y como decíamos, ay, usualmente viene siendo de esta forma, pero podría ser hipertensión u obstrucción de la vena cava inferior. Bien, y ahora enfocándonos en la parte del contorno. Se nos menciona que los esperados son tres: plano, redondeado o escafoides. Aquí tendríamos a nosotros, a nuestro paciente, en decúbito supino. Y en el plano, pues, valga la redundancia, a lo mejor veríamos un contorno del abdomen plano, ¿no? Cuando nosotros hablamos de uno redondeado, a lo mejor sería de esperarlo en gente que tenga a lo mejor un poco más de tejido adiposo. Y escafoideo, a lo mejor en personas que sean muy delgados o tengan alguna afección metabólica o desnutrición, ¿vale? Entonces, esos son primero que nada los tres contornos esperados. Ahora, hablando ya de lo que se examinaría sería primero que nada la localización y el contorno del ombligo. Ya sabemos lo típico, ¿no? Que se espera que sea de una forma circular y que debe estar en el centro. Ahora, aquí está lo que yo mencionaba hace rato. Si nosotros pudiéramos ver lo de posibilidad de distensión desde el ombligo, lo estaremos viendo posteriormente. Pero respecto a lo que yo comentaba, si nosotros quisiéramos poder determinar si la masa que se ve en el abdomen del paciente es por algo, pues propiamente, perdón, pues propiamente algo relacionado a los órganos o a lo mejor a la pared abdominal, podríamos recurrir a la maniobra de Valsalva. En esta maniobra se le pide a nuestro paciente que tome aire. No lo deje salir el aire, guarde la respiración, vamos a estar así unos segundos.
y posteriormente que haga fuerzas. Fuerzas como pues una indicación podría ser como si quisiera hacer del baño, ¿ok? ¿Esto qué hará? Pues hará que se tensen los músculos del abdomen. Entonces, sí, esto nos podría ayudar a determinar si estamos hablando entonces de una masa que es más propia a lo mejor de la pared o de los órganos. ¿Por qué? Porque, como dijimos, en el momento en el que se toma aire, ¿qué va a pasar? Que el diafragma se va hacia abajo y entonces también va a pasar eso con los órganos. Entonces los órganos, ahora que estamos haciendo la maniobra de Valsalva, si es alguna protuberancia de los órganos, sería más fácil poder identificarla. En caso de que igualmente hubiera duda, el paciente le pedimos que pues haga como si siguiera un abdominal, en el sentido de que a lo mejor levanta la cabeza mientras sigue en decúbito supino, y esto haría, pues, que haga fuerza en los músculos del abdomen y además aquí ya podríamos ver si a lo mejor de lo que estamos hablando viene siendo, hombre, hasta nos podría ayudar a identificar incluso una hernia. Mm, Idea desde aquí, pues podemos ir determinando si tenemos que seguir haciendo exploración para detectar si hay algo en un órgano en específico. Y por supuesto, la inspección del movimiento. Ver, pues si el paciente, ya como dije hace rato, estaremos viendo técnicas referentes a esto, pero si el paciente pues puede moverse adecuadamente, si siente dolor. Ahora pasamos propiamente a la auscultación. A diferencia de una auscultación que sería en tórax, donde buscamos respiración o los latidos del corazón, aquí lo que vamos a estar viendo o buscando son los ruidos intestinales. Borborigmos es un término que se utiliza para aquellos ruidos intestinales que duran cierto tiempo. Ahora, ¿cómo podríamos esperar estos ruidos intestinales? Como burbujeos. Y la frecuencia normal esperada vendría siendo de 5 a 35 veces por minuto. Ahora, ¿cuándo es normal poder, bueno, cuándo es normal encontrar una frecuencia mayor en esta? Pues en gastroenteritis, obstrucción intestinal y, por supuesto, hambre en el paciente. Ahora, un caso opuesto, que es donde no se escuchen ruidos intestinales, sería en la peritonitis y en el ileo paralítico. Ahora, este es sobre todo importante tomarlo en cuenta. Durante el ileo paralítico, nosotros estaríamos hablando de una ausencia de peristalto. ¿Debido a qué? Pues esto más que ser mecánico vendría siendo algo funcional. Y pues ciertamente, como dice aquí abajo, una ausencia es urgencia quirúrgica, por lo que hay que ser muy consciente cuando se hace la auscultación. Se realiza en los 4 cuadrantes y por último también hay que ser consciente de los soplos y roces. Soplos, esto vendría siendo este mm, esto vendría siendo sobre todo por a lo mejor movimiento dentro del sistema vascular. Y cuando nosotros hablamos de roces, entonces ya estaríamos hablando pues a lo mejor dentro del propio cuerpo, a lo mejor órganos con el peritoneo, y por ello mismo podrían haber entonces roces. Ahora, pasando a la parte de la percusión, nos puede ser muy útil para poder hallar la localización de ciertos órganos o su mismo funcionamiento. Ahora, vamos a tomar en cuenta entonces tanto timpanismo como matidez. Se hace percusión en cada cuadrante. Hay que tener aquí mucho cuidado. Desde este punto hay que, pues, que el paciente, si le duele alguna parte, obviamente estar evitando hacer percusión a lo mejor en esas zonas. Usualmente, o bueno, depende de cada quien, pero
Puede ser que en algunos otros lados se recomiende después de la auscultación ir con la palpación, pero en este caso, de acuerdo al menos con el libro, se recomendaría primero ir con la percusión. Ahora, es esperado hallar timpanismo debido al aire en el estómago y los intestinos y matidez en órganos y masas sólidas. Ahora estaremos viendo justo... mm, ajá, bueno, está más adelante. Pero después veremos el tipo de masas que se pueden hallar. Pero entonces significa que deberíamos de ser conscientes que en unas partes se esperaría que hubiera matidez. Vamos a buscar hacer percusión entonces en nuestro hígado, en el vaso que sería por aquí y el estómago que estaría aquí. Ahora, lo que nos está mostrando esta imagen de aquí es la forma en la que se hace percusión del hígado. Entonces, empezamos desde el tórax y vamos bajando. Y por aquí es donde nosotros, o sea, la razón por la que queremos percusión es que para en base si hay timpanismo o matidez, poder identificar dónde está el hígado del paciente. Así que empezamos a hacer percusión y apenas empezamos a escuchar matidez, decimos, ok, entonces por aquí empieza el hígado. Y luego empezamos desde abajo, vamos hacia arriba y de nuevo empezamos a escuchar matidez y nos podemos estar haciendo una idea entonces de la ubicación del hígado. A lo largo de las líneas medio clavicular y medio esternal. ¿Ok? Entonces aquí tendríamos la medio clavicular y la medio esternal. ¿Cómo podemos realizar este proceso ahora, ahora para los riñones? Para los riñones vamos a hacer algo un poquito distinto. Debido a la localización de los mismos, vamos a utilizar la puñopercusión. Se nos plantea que para hacer la exploración un poquito más dinámica y no incomodar al paciente, la puñopercusión para los riñones es mejor hacerla cuando se esté explorando la espalda más que el abdomen, pero lo mencionamos de una vez. La puñopercusión es en la espalda y vamos a tener dos variantes para poder hacerlo. Vamos a tener tanto la percusión indirecta como la percusión directa. Y esto, a diferencia del hígado, que para poder hallar su localización, lo queremos saber para detectar dolor renal a la palpación. Entonces, primero empezamos de la forma indirecta, que en pacientes sanos esto no debería de doler. Entonces, primero empezamos con la indirecta, no hay dolor, perfecto, pasamos a la directa, no hay dolor, todo bien, ¿ok? Ahora vamos a la parte de las palpaciones. Aquí, a lo mejor hacer una pequeñita anotación. De la palpación superficial, no vamos. Déjame ver si aquí está la imagen. Ajá. La forma en la que nosotros vamos a hacer palpación superficial es con los dedos extendidos y aproximados, es decir, vamos a tenerlos así juntitos, como aquí aparece. Lo que aquí se está buscando así, aquí no vamos a poder palpar ningún órgano. Lo que estamos buscando hacer aquí más bien es ver la reacción del paciente. Algo bien importante mientras se hace este tipo de exploraciones es estar viendo el rostro del paciente, ver las reacciones que tiene. Porque puede ser que el paciente directamente a lo mejor no nos comunique todo, entonces sus expresiones faciales nos pueden dar una idea acerca de si algo le duele, o si siente cierta incomodidad al ser palpado en alguna zona. Así que esto es nada más para ver la irritabilidad. No queremos ir con la palpación profunda, es decir, donde ya estamos intentando palpar órganos de golpe, porque si el paciente tiene dolor, eso va a ser pues pésima idea. Entonces vamos a hacerlo de forma gradual. Y la palpación superficial es perfecta para ello mismo. Ver si todo bien, o sea, como ir de poquito en poquito. En plan, todo aquí bien, ok, porque después voy a hacerlo un poquito más fuerte. Y eso nos conduciría a la palpación moderada. En la palpación moderada ya pondríamos 1 o 2 centímetros más de presión. Bueno, más que de presión, sí, un poquito más de profundidad más bien. Y utilizamos el lado de la mano, como aquí se está viendo. De nuevo, esto a lo mejor no nos va a ayudar mucho a poder palpar órganos,
pero es para seguir viendo de nuevo como todo bien, todavía no te duele, perfecto. Este va a ser nuestro punto medio entre la palpación superficial y la palpación profunda. La palpación profunda va a ser la que más nos va a ayudar y de aquí podemos entonces empezar a hacer propiamente la exploración pues con las manos en el paciente. Ahora, hay dos formas. Se recomienda que, o sea, por ejemplo, la persona que estamos viendo aquí es una persona delgada, así que una palpación profunda con una mano es suficiente. Pero si tenemos un paciente que tiene un poco más de tejido adiposo, podría ser recomendable utilizar las dos manos. Hay médicos que utilizan ambas manos, así que dependerá más del clínico que cualquier otra cosa. Y esa es nuestra palpación bimanual profunda. Ahora, va a depender propiamente del órgano que se quiera palpar. Y dicho esto, también pueden haber masas mientras se esté haciendo la palpación, así que es importante saber si se llegan a palpar cuáles son. Ahora, lo que nosotros queremos identificar en estas masas es la localización, tamaño, forma, consistencia, dolor a la palpación, pulsación, movilidad y movimiento con la respiración. ¿Por qué? Porque nos puede a lo mejor dar una idea de si estamos hablando de un órgano o de alguna otra cosa. Por ejemplo, ya decíamos que en la gente delgada es más fácil poder encontrar la aorta que en algunas otras personas no. La vejiga tampoco suele ser palpable, al menos que esté distendida por orina, pero también pues es importante saberlo. El útero en mujeres, el promontorio sacro y bueno, se dice que puede ser a veces normal sentir masa fecal en los pacientes y que uno piense que es algún tumor o algo así, así que va a depender de la consistencia también. Por eso se nos habla de esto mismo. El riñón, como ya se mencionó, no suele ser palpable, pero pues puede ser que se llegue a confundir con una masa. Ahora, refiriéndonos propiamente ya a órganos en específico, pues sería palpación del anillo umbilical, el ombligo, estar checando lo que decíamos acerca de la forma, que bueno, eso seríamos en la parte de inspección, si está en medio y tal. Mm, y el hígado. Ahora, si se acuerdan, el hígado no se suele palpar. ¿Por qué? Porque está abajo de las costillas, pero sí que podríamos palpar el borde hepático. ¿A qué me refiero con esto? Y desde una vez lo menciono, lo veremos más adelante, pero puede ser fácil confundir el borde hepático con el riñón. ¿Por qué? Porque vean dónde está el riñón. Así que uno puede estar palpando y decir, es que no sé si lo que estoy tocando sea riñón o sea hígado. Pero como nos lo dice el apunte, va a depender de la forma que esto mismo vaya a tener. Primero, debe ser firme, suave y liso. Y a comparación del riñón derecho, el hígado suele ser como un poquito más, no sé cómo decirlo, puntiagudo versus el riñón, que suele ser un poquito más circular. Ahora, la forma en la que nosotros vamos a palpar el hígado, primero que nada, nos vamos a poner del lado derecho del paciente y vamos a utilizar ambas manos. Entonces, vamos a extender los dedos de la mano con las puntas en la línea medioclavicular derecha. La línea medioclavicular derecha es... ¿Dónde estás? Aquí está. Esta. Medio clavicular por la clavícula derecha porque está en el lado derecho, ¿ok? Entonces, en la línea medio clavicular derecha, con las puntas extendidas, eh, debajo del nivel de la matidez hepática. Volvamos a recordar lo que decíamos acerca de... esto es lo de acá. Esto es lo de acá, por cierto. Volvamos a recordar lo que decíamos respecto a matidez y timpanismo. Entonces, hicimos nuestra percusión, detectamos la matidez y entonces va a ser hacia... vamos a hacerlo un poquito abajo de donde se escuchó, bueno, donde había una percusión de tipo, o sea, con matidez. A eso vamos.
y dirigidas hacia la cabeza del paciente. Entonces viene siendo este lado. Perfecto. Y un método alternativo es como el que está viéndose aquí. Entonces se fijan, es una posición muy parecida, pero ahora vamos a apuntar los dedos paralelos al borde costal. Entonces vamos a cambiar la dirección. Ahora, si por alguna razón no fuera posible encontrar el hígado así, que de nuevo, como decíamos aquí, habitualmente no se puede palpar, pero pues, ¿qué podemos hacer también? Podemos entonces hacerlo con los dedos curvados sobre el borde costal. A lo mejor podría ser un poquito más fácil de poder ayudarnos a encontrar el hígado en caso de que los otros dos no hayan funcionado. Y aun si todo eso falla, tenemos una última opción, la técnica de rascado para auscultar el hígado. Aquí utilizamos el estetoscopio y entonces vamos a estar intentando hallarlo más que por palpación mediante auscultación. Ahora tenemos la vesícula biliar. La vesícula biliar no se puede palpar en pacientes sanos, a diferencia del hígado que pues puede a veces ser encontrado mediante palpación y por otra parte tenemos la vesícula biliar cuyo caso no se puede palpar en pacientes sanos. Si llegase a ser el caso, podemos entonces sospechar de colédoco o colecistitis. Uno no es doloroso y el otro es doloroso. ¿Cómo podemos entonces identificar? Pues en caso de que llegase a ser doloroso, hablaríamos del signo de Murphy. Se palpa la vesícula, al paciente le duele y pues lo pondríamos las manos más o menos como en esta posición. Se intenta llegar hacia la vesícula, al paciente le duele, entonces sospechamos pues de que vendría siendo colecititis. El vaso igualmente usualmente no se puede palpar. Sin embargo, igual tenemos un par de técnicas. Como podemos ver, nos ponemos a la derecha del paciente, nos inclinamos y vamos a utilizar ambas manos. Ahora, si recordamos, la posición del vaso suele estar por aquí. Así que lo que vamos a hacer va a ser utilizar la mano izquierda y con la mano derecha empezamos a palpar en el borde costal izquierdo. La otra forma viene siendo como se ve aquí, con el paciente en decúbito lateral. Se aprieta hacia adentro con la mano izquierda y con las puntas de los dedos de la mano derecha. En ambos casos, entonces, vamos a utilizar ambas manos, pero si se fijan, de hecho, viene siendo la misma posición en las manos. Lo que cambia es la posición del paciente. En vez de tenerlo en decúbito supino, lo tenemos en decúbito lateral. Queremos entonces poder hallar, ver si es posible palpar el vaso. Ahora, el riñón izquierdo raras veces es palpable. Y vamos a tener entonces dos formas en las que se puede llevar esto a cabo. En la primera nos mantenemos a la derecha del paciente, parecido a como con el vaso, y buscamos encontrar el riñón palpando con profundidad. Ahora, del otro lado, tenemos la técnica de captura, perdón. Aquí se está haciendo se está haciendo también del riñón izquierdo. El paciente hace una respiración profunda, se aprieta los dedos de ambas manos y cuando el paciente respira, se libera la presión y el riñón debería de deslizarse entre los dedos. El riñón derecho, por otra parte, suele ser, aquí está lo que les decía, suele ser más fácil de palpar y es más redondeado que el borde derecho. La forma en la que vamos a palparlo va a ser de la misma forma que lo hicimos con el izquierdo, intentando capturarlo o también de esta forma, solo que ahora elevando el flanco derecho del paciente y aquí pues para el lado derecho. Lo que comentábamos, la vejiga urinaria usualmente no se puede palpar, es lo normal.
a menos que el paciente pues esté extendida por orina. Ahora, la aorta, lo que yo comentaba, esta puede ser fácil de palpar en pacientes que sean delgados. Y lo que nos está mostrando aquí es que con una mano se coloca el pulgar a un lado de la aorta y los otros dedos al otro lado. ¿Por qué puede ser importante esto? Em, pues nos podría quizá hablar de que podría haber a lo mejor algún tipo de afección médica en caso de que hubiera, de que se sintiera de una forma distinta la dirección. ¿A qué me refiero? Si, por ejemplo, se sospechara de un aneurisma aórtico, hablamos de una pulsación lateral. No significa que directamente la aorta haya cambiado y ahora esté de esta forma, pero por lo mismo del aneurisma puede ser que la aorta termine, puede ser que a lo mejor si usualmente viene siendo así la aorta, por el aneurismo se vea como más dilatada y puede dar la sensación, perdón, puede dar la sensación de que hay una pulsación hacia los lados, aunque no es el caso, pero puede llegar a sentirse así. Y podríamos sospechar entonces de un aneurisma aórtico. Ahora, en la ascitis, estamos teniendo nosotros una afección en el peritoneo. ¿Qué sucede en este caso? Pues hay como mucho líquido y cuando nosotros querramos hacer auscultación, vamos a escuchar algo curioso. Veremos que hay timpanismo aquí en el centro, ujú, y matidez hacia la periferia. Para nosotros saber si estamos frente a ascitis, le pediremos entonces al paciente que se ponga así, como en esta posición, así de lado. Vamos a esperar un ratito y después de eso vamos a repetir la percusión. Ahora aquí debería de haber un cambio en dicho caso, porque recordemos que si está haciendo como líquido en el peritoneo, pues ahora la inclinación del líquido va a cambiar y por ende también la misma percusión. Eh, Así que ahora o sea, antes había matidez en la periferia, pero ahora en un lado de la periferia hay timpanismo y en el centro puede ser que ahora haya matidez. ¿Ok? ¿Por qué pasaría esto? Porque recordemos que pues nosotros hablaríamos de matidez donde suele estar como, ¿cómo decirlo? Pues donde suele ser como un área sólida y suele haber timpanismo, a lo mejor en zonas donde hay como gases o cosas así. Entonces, este líquido podría cambiar eso y donde hay más líquido podría escucharse matidez. Por eso mismo, si es en efecto ascitis, el líquido terminaría yéndose hacia acá, como si fuera un vaso de agua al que acabas de voltear. Y ahora, una botella de agua cerrada, perdón, y ahora habría matidez hacia donde se fue el líquido. Esa es la forma en la que nos puede ayudar. La otra opción es para detectar ondas de líquido. Necesitamos 3 manos, así que puede ser alguien más o el mismo paciente, y se golpea un lado del abdomen con la punta de los dedos y se percibe el impulso de una onda líquida con la otra mano. Entonces, si llegara a ser ascitis, podríamos sospechar entonces, a lo mejor si no se siente la onda de líquido debido a que pues al ser superficial la otra mano la detiene, podríamos sospechar entonces de que quizás sea ascitis. Ahora, vamos a hablar de 2 pruebas eh, muy prácticas que nos pueden ayudar a detectar si nuestro paciente, no lo puse, a ayudarnos a identificar si nuestro paciente tiene algún otro tipo de afección mediante técnicas donde hay dolor de rebote a la palpación. Ahora, si nosotros habláramos de inflamación del peritoneo,
utilizamos el signo de, bueno, más bien es el signo de Blomberg. ¿Qué es el signo de Blomberg? Pues en distintas partes, esta no es una zona específica, pero en distintas partes se comprime el abdomen en profundidad, pero suavemente, y lo importante es retirar los dedos rápidamente, así como en esta imagen. Entonces presionamos y los quitamos rápidamente. Si hay dolor, entonces estamos hablando del signo de Blomberg positivo. Ahora, a diferencia del signo de Blomberg, vamos a tener el signo de McBurney, que es bastante parecido también, pero es en una zona muy específica. En la espina ilíaca, en este caso aquí, del lado derecho, y del ombligo, vamos a dividirlo en 3 partes. Déjame hacerlo de otro color. Vamos a dividirlo en 3 partes. Ahora, ya tenemos 3 regiones. Nosotros nos interesaría entonces hacer similar al signo, bueno, como la palpación del signo de Blomberg, pero vendría siendo entre nuestra región medial y distal. Es decir, si lo vemos desde la perspectiva de la espina ilíaca, vendría siendo en el primer tercio de distancia. Por lo que en esta parte también vamos a presionar, y si aquí duele, podríamos estar entonces sospechando de apendicitis. Entonces, el signo de Blomberg es en general para inflamación peritoneal y McBurney para apendicitis. Ahora vamos con la prueba del músculo de iliopsoas, que era lo que mencionaba yo hace rato. Si hubiera algún tipo de... Bueno, van a haber primero que nada 2 formas. Entonces, si hubiera quizá apendicitis, habrá dolor por el psoas, por el músculo. Y hay 2 formas entonces. En una tenemos a nuestro paciente en decúbito supino. Y mientras el paciente hace hacia arriba, el médico hace hacia abajo. Hacer este tipo de esfuerzo podría hacer que duela si hay una apendicitis. Y la otra variante vendría siendo cuando el paciente está en decúbito lateral izquierdo. Entonces está acostado de lado y vamos a hacer algo similar. Ahora, mientras el médico hace hacia acá, el paciente haría hacia este lado. Si se sospecha de absceso pélvico o pues podría ser también rotura del apéndice, habría quizá entonces irritación del músculo obturador. Así que tenemos a nuestro paciente acostado. A ver. Tenemos a nuestro paciente y lo hacemos, bueno, se le pide que nos apoye. ¿Para qué? Para que, o sea, aquí también se busca hacer algo similar en las previas con la prueba del músculo elipsoas, donde si llega a haber a lo mejor algún tipo de dolor en esta zona, pues al haber fricción con el músculo obturador, haciendo así esta flexión como se ve aquí con la rodilla derecha, se le pide que gire la pierna en dirección medial y lateral. Entonces va a estar haciendo así. Y puede ser que también si a lo mejor tiene algún tipo de dolor, entonces podríamos sospechar igual de un absceso o rotura del apéndice.